Ok, familia, así es de que estamos por recibir ya a Gado Núñez un par de segundos ya, mientras establecemos contacto con él. Vamos a terminar, vamos a poner otra melodía más. Esta se llama Gadurutina, es del señor, vamos a ver, no, esta no es la que viene. La que viene es algo de Gado Núñez, y aquí va el nombre de la melodía, que bueno, estamos muy contentos porque pues queremos darle la bienvenida a una de nuestras estrellas. Esto se llama Neremos a ti, de Gado Núñez, en vivo y a todo color, para darle la bienvenida a Gado dentro de un par de segundos. Ya. Mama, lichugu mungi uno, lubu tu kate tata, lichugu mungi uno, neremu ate, na farade, numuta, numuwa. Aya nugu atina, ama nanigo, aya nugu atina, ama familia, me perece ama la ubu no serua, la tugu mungi uno me parece ama la ugo no Estamos ya listos y preparados en vivo y a todo color, con el micrófono apagado. Pero ahora sí, hoy sí. Tenemos en vivo y a todo color nada más y nada menos que al señor Gado Núñez. Mil cañonazos, no, son 21 cañonazos para saludar y darle la bienvenida a nuestro gran amigo, cantautor garífuna, el señor Gado Núñez. Gado, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ronnie, DJ La Puga, encantadísimo de escucharte, y a toda la gente que nos está escuchando, un saludo fraternal, un saludo fuerte a toda esta gente linda, maravillosa que nos está escuchando, y yo pues muy contento, muy emocionado, ya cargando las baterías para este próximo sábado. Ya me imagino, Gado, pues la gente aquí está lo mismo, está caliente la cosa. Mucha gente de Puerto Barrios que vive en los alrededores de Los Ángeles, en la ciudad de Santa Mónica, San Pedro, el puerto de San Pedro, desde Long Beach, nos han llamado desde Riverside, desde muchas de las ciudades alrededor, y desde San Diego también viene un contingente de gente garífuna de Livingston que vienen a compartir contigo, a vivir como hermano, con esta hermandad que tú les has brindado a través de la música, este concierto, baile que vas a estar brindándonos aquí en el Club Q18 este sábado 2 de julio. Ya teníamos años, estamos hablando desde 1996-97, que no te veíamos cantar por acá, por estos lugares. Así es de que es un orgullo para nosotros darte la bienvenida, y también hemos logrado conseguir un reconocimiento de parte de la ciudad de Long Beach, del puerto más grande de los Estados Unidos, de la costa oeste, del alcalde municipal, para tu persona, con motivo de estarte despidiendo de los escenarios. Desde adelante, Gado, y te esperamos para este sábado. Qué bien, muy emocionante eso de lo del reconocimiento. Qué lindo ese detalle, la verdad que pues lo voy a recibir con mucho gusto, y lo voy a mantener en un lugar muy especial aquí en mi casa. La verdad que todo el trabajo que ustedes están haciendo ahí, como paisanos míos, la verdad que se lo agradezco de todo corazón, y eso lo tomo muy en cuenta, y lo tomo muy en serio, porque esos detalles maravillosos, bonitos de lo que se me está haciendo, esos reconocimientos bonitos, eso me toca bastante el corazón, me toca mucho, a través de los años de trayectoria que yo tengo, pues he recibido algunos reconocimientos musicales, pero cuando viene de nuestra gente, de nuestros paisanos, y ese detalle maravilloso, pues uno, el sentir ese sentir es doble,
ese sentir, lo maravilloso que uno se siente con esa situación, pues es doble. Yo, como te digo, estoy muy contento, muy emocionado, agradecidísimo, ya como tú lo acababas de decir, ya muchos años, ya me hacía falta hacer ese viaje para allá, y qué bueno que es para celebrar los 35 años de trayectoria musical y además mi despedida de los escenarios. Qué lindo detalle. Wow, Gadu, realmente es triste, pero es una alegría al mismo tiempo saber de que nos has dado 35 años de pura música, y esto lo hablamos porque hemos sabido la trayectoria tuya a través de el Combo Naval de la Marina de Guerra. Ahí tocaste, grabaste con ellos un LP, tal vez 2, pero yo de lo que tengo de ellos es un LP y varias melodías ahí donde pues, salís cantando y tocando las congas, ¿no? Bueno, quería que repasáramos un poquitito tu carrera musical, dónde inició, qué grupos integraste, qué grupos formaste. Danos una sinopsis, por favor. Sí, yo empecé en la música con un grupo típico, así tocando en todas las calles, así lechuceando, como le decimos así, en las calles ahí en Puerto Barrios. Un grupito que teníamos con el finado René Crisanto, Noli, me acuerdo, y no sé, otro muchacho más que no se me viene el nombre a la cabeza. Ahí fue que empezamos con un grupito, Guaguía se llamaba, donde amenizábamos pues así como que de mesa en mesa, ¿verdad? Hostleando un poquito en las noches, y nos invitaban allá al estadio Roy Ferro cuando estaban los partidos de Juca en aquel entonces. Y luego de ahí Noli y René, estaba recién llegado de René de Honduras, integraron el último, Los Ángeles Negros de Puerto Barrios. Entonces ahí ese fue el primerito grupo donde yo trabajé como músico. Estamos hablando a principios de los 80, 81, Entonces ahí empecé, y luego nos trasladamos para la capital a trabajar con el mismo grupo, Los Ángeles de Puerto Barrios, a la capital de Guatemala, pero no nos fue muy bien, porque aquel entonces pues se pagaba muy poquito, y con ese poco que nos pagaban no alcanzaba para la estadía en la capital de Guatemala. Nos pagaban, por ejemplo, a mí me daban como 5 quetzales por noche, y entonces de esos 5 quetzales había que pagar el hotel, la comida, la lavada de la ropa. Entonces decidimos dejar ese trabajo, dejar Los Ángeles de Puerto Barrios, porque no rendía el billetico que estamos consiguiendo para ese entonces. Entonces nos bajamos a Puerto Barrios de regreso, donde salimos, y ahí fue que se formó el gran Black Phillies. Ahí empezó el Black Phillies. Los mismos nosotros que éramos integrantes de Los Ángeles de Puerto Barrios, porque no nos fue tan bien económicamente en la ciudad capital, entonces nos bajamos a Puerto Barrios. Ahí buscamos que en paz descanse a Héctor Chihuahua. Él tenía equipo, entonces nos reunimos, dijimos, vamos a buscarlo a Chihuahua, él es el que tiene equipo de sonido, y así fue. Entonces nos fuimos a buscar a aquel, nos dio el equipo, empezamos a tocar todas las tardes en el barrio de Rastro, Harbor Light se llamaba ese lugar, todas las tardes, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ahí fue que empezamos nosotros, pero entre más, eso era todos los domingos por la tarde, pero cada domingo empezábamos más tarde. Al principio empezamos a las 3 de la tarde y no llegaba mucha gente a las 3, entonces empezamos a las 4, y de ahí empezamos ya a las 5 de la tarde. Ahí fue que ya, entonces tocamos de ahí hasta las 12 de la noche, pero de ahí, esa fue una época, hermano, maravillosa, porque se llenaba ese lugar. Habían veces de que había que parar la música, porque como es una casa ya a la orilla del mar, y ya para allá en el mar había como un ranchón. Entonces nosotros tocamos en la parte del ranchón de ese lugar, de esa discoteca. Pero habían veces de que de tanta gente que entraba, ese lugar se empezaba a mover, y entonces tenemos que parar la música.
Fue una época bien maravillosa, bien linda. En aquel entonces había que parar la música, porque no, eso ya estaba para venirse para abajo, hermano. Fue una época bien maravillosa. Te quería interrumpir porque tengo un par de dudas ahí. Primero, quiero que me digas los integrantes de Black Fever, cuando inició y cuando ya se iba desintegrando. También quiero que nos digas si hubieron grabaciones del Black Fever en acetato o en cassette o grabaciones que no fueron profesionales, que ustedes grabaron solo para ustedes. Sí. Por favor, contanos. Sí, claro. Los integrantes era Oscar Canalete, le dicen, él tocó con el Black Fever. Luego está Noli Palacios, el finado René Crisanto, Coban le decíamos, que en paz descanse, murió hace como 2 o 3 años. Y luego el otro muchacho que murió fue Pan Dulce, Sergio Osorio. Ese era el guitarrista. Estaba Vinicio, era cantante, y luego estaba Jeff Cooper. Él está por acá, algunas veces lo he visto por acá. Jeff Cooper. Esos eran los integrantes oficiales del grupo. Y nosotros hicimos una grabación así, un ensayo que hicimos, y que ese cassette estuvo caminando bastante. Hicimos una grabación así, me acuerdo, fue el disco el que fue a instalar, fue en una tardecita, y fue tan grande el éxito de ese cassette, pero solo fue cassette así. Hasta que ellos grabaron, pero yo ya no grabaron Bikini Panty. Vamos de 10 años más. Sí. Ese era otro muchacho pero en ese entonces, ya me aviso, porque yo estuve como 2 o 3 años con ellos, y después me llamaron del combo naval, que tenía que entrar. Hace tiempo ya me habían avisado del combo que me necesitaban ahí. Uh-huh. Y uno, el señor que más quería que yo entrara, él tocaba el bajo. Entonces, y él ya no quería estar con el combo. Entonces me dijo, mira, te estoy esperando. Hasta que un día se accidentó el señor. Ahí sí que ya no había para dónde. Porque el tipo se accidentó, mano, se cortó la mano, porque ahí, y él lo que toca es la guitarra. La segunda. Entonces ahí me fueron a recoger. Me acuerdo una tarde, yo estaba ensayando con Black Fever. Uh-huh. Y los de la Marina me fueron a traer ese día. Me dijeron, bueno, ya, ahora sí que. Y ese mismo día tenía un compromiso y fui a sacar al compromiso ese mismo día. Y así sucesivamente estuve ahí unos cuantos, estuve como 2 o 3 años también con el combo. Y luego me salí de ahí, me quedé ahí con el otro grupo ahí local en Puerto Barrios, tocando en los nightclubs, en las discotecas. Ahí estuve con el Salsarengue, un grupo que se llamaba Salsarengue, buenísimo. Tocamos de todo un poquito. Estaba el grupo Mangle. Y luego hice un grupito, así ya, con los muchachos de Livingston. Ese se llamaba Kenya, el grupo Kenya. Ok. También fue un exitazo. Ese fue el último grupo con que yo trabajé. Otra pausa ahí, porque me está comiendo la mente una pregunta que tengo ahí. Entonces, primero, quiero que saludes a toda la gente linda que está en sintonía total. Tenemos sintonía en Houston, Texas, en Cypress, Texas, en la costa este de Estados Unidos. Tenemos lleno completo esta noche a través de radiocentroamerica.com y de lnbroots.com. También tenemos sintonía total en Guatemala, allá en Panajachel, Guatemala, en el lindo lago de Atitlán. Están en sintonía total escuchando tu historial, Gadu. Y también, aparte del saludo que quiero que envíes a todos los radioescuchas, quería también preguntarte que Jeff Cooper era gringo, el papá trabajaba ahí en el puerto, y él, me imagino que era el que cantaba todas las canciones en inglés, ¿no? Oh, sí, él es que cantaba todas las canciones de Bob Marley, los reggae, porque ese era un grupo, en aquel entonces casi no se tocaba ese tipo de música. Por eso fue que fue un exitazo. Nosotros revolucionamos lo que fue la música reggae allá, porque pues para ese entonces pues no se tocaba ese tipo de música. Bueno, no había grupo que tocara, pues. Y este muchacho tocamos todo el álbum de Bob Marley. Wow. Y otros éxitos grandísimos aquel entonces. Por eso fue que tuvo un éxito grandísimo Black Fever. Fue una cosa pues quedó para la historia, quedó para la historia Black Fever, un grupazo.
un grupazo de primera. Sí, y ahora, saludame a nuestra audiencia, por favor. Bueno, quiero mandarle un saludo caluroso a toda la gente que nos está escuchando, un abrazo fuertísimo, y la gente que nos pueda acompañar este sábado, próximo 2, que nos acompañe, Q18, la discoteca Club en Los Ángeles, California, que ahí voy a ir después de muchos años de no ir, hasta que se me dio. Entonces, pues para la gente que nos pueda acompañar, que nos acompañe, que tengo un menú excelente para esa noche. Este repertorio viene caliente, entonces, porque ya estuvimos escuchando varias de tus melodías en anticipación a tu entrevista. Entonces, sí, nos hemos dado cuenta de que tu repertorio es vasto, muy alegre, mucho sabor. Hay merengue, hay parranda, hay punta, hay románticas, así de que va a haber de todo para todos. Y otra cosa, Ronnie, voy a cantar unas canciones que no han salido al aire todavía, porque yo estoy grabando ahorita y hay muchas canciones que están nuevas, que la gente no las ha escuchado todavía. Las voy a ir combinando dentro de mi repertorio viejo y voy a cantar de todo un poquito. Va a ser, este show va a ser, lo vamos a variar bastante, especialmente para mi pueblo de Puerto Barrio, para toda Guatemala, para mi gente de Puerto Barrio y para toda la gente que va a estar ahí. Entonces tengo un repertorio variado. Excelente. Entonces se puede complacer. No, y de hecho ya se reportaron muchos beliceños, también muchos amigos de Belice, como Bootsy Rankin, nuestro gran amigo Nicolás Vélez, Chico Vélez va a estar ahí también con nosotros, y muchos más, garífuna beliceño de Tangriga, de Punta Gorda, de Cienbait, de Hopkins, que ya se reportaron que quieren estar ahí como parte elemental, ¿no?, de este tour de despedida tuyo, Gado. Así de que tenés mucha gente, muchos fanáticos a través de las fronteras, desde El Salvador. Hay mucha gente también salvadoreña que está pegada a tu música. De Guatemala no se diga, va a haber gente de Entre Ríos, desde Quiriguá, desde Los Amates, viene gente que se reporta desde Bananera, desde Morales y Zabal, que van a estar ahí, y también de de todas las áreas de Livingston y también de Puerto Barrio. Así es de que eso va a estar candela. Aparte de Los Ángeles, Gado, ¿qué otras partes vas a visitar como parte del tour? Yo sé que en este momento se están desarrollando varios contratos como parte de tu tour de despedida. Por favor, contanos. Sí, después de Los Ángeles, voy para Guatemala. Voy a estar en Guatemala el 6 de agosto. Voy a estar en la playa Santo Tomás de Castilla. Allá voy a estar en La Mariscada, se llama ese lugar, bien bonito, wow, grandísimo ahí. Y luego regreso y luego voy para Nueva York, octubre, a principios de octubre para el Día de la Raza, me parece. Va a haber, y voy a participar en el desfile de la Quinta Avenida, y ahí me van a dar un puesto ahí, me parece que es mariscal. Mariscal, sí. Eso va a ser un domingo, me parece que va a ser el domingo 9, algo así. Y eso va a ser por el motivo del desfile de la hispanidad, ¿verdad? Correcto, eso mismo. El desfile de la hispanidad va a ser el 9 de octubre en la Quinta Avenida de Nueva York. Ahí voy a participar, voy a ser el mariscal. Y luego, pero una noche antes es cuando va a ser la fiesta en Nueva York. También parte de la despedida. Van a ser, ahí sí tengo invitados a grandes artistas. Ahí va a estar Víctor Arzú conmigo. Ahí va a estar Nino Arzú conmigo también. Ahí va a estar, unos artistas que tengo en mente para que ellos me acompañen esa noche. Grandes artistas de la vieja escuela. Qué lindo, qué lindo. Pues felicidades, Gado, por tremendo esfuerzo que estás haciendo para poder brindarle un día, una aventura más de estar contigo, de poder participar en un concierto, baile,
no solamente a la gente de Los Ángeles, sino a la gente linda también de Nueva York, Guatemala, y espero que Honduras también entre a lo que es parte de este tour de despedida de Gado Núñez, ¿verdad? Sí, sí, claro, no. Lo de Honduras porque no, como no he tenido mucho, voy a estar muy corto tiempo este viaje a Guatemala, entonces quizás vaya a Honduras, pero no en cuestión de cantar, porque pues tú sabes, como siempre lo he dicho, yo tengo una fanaticada grandísima y Honduras siempre me han apoyado, gracias a Dios, por suerte me han apoyado muchísimo, y de repente pues quizás más adelante pues se arme algo bonito por allá. Excelente, excelente, Gado. Realmente es una alegría estar contigo. Gracias por brindarnos esta entrevista. También transportándonos desde Guatemala a Nueva York. ¿Cómo llega Gado Núñez a Nueva York y cuál es tu principio musicalmente hablando en la Gran Manzana? Oh, sí. Yo tuve una gira del 89, así fue que salí de Guatemala. Yo tuve una gira de ir a cantar a San Antonio, Texas, el 89, me acuerdo, octubre del 89, salí de Guatemala. Esa era una gira, yo enviado por el Instituto Guatemalteco de Turismo de Guatemala, me envió para San Antonio, Texas, para cantar esa noche, y desde ese entonces me quedé, ya no regresé para Guatemala, me quedé aquí unos días acá en Houston, en Texas, y luego me fui para Nueva York. Y cuando llegué a Nueva York, ahí empecé a tocar con la Buga Boys, pero no estuve mucho tiempo con aquellos, estuve un par de meses nada más, el mismo 89. Y luego de ahí, pues me salí de ahí, entonces ya de ahí me fue a buscar este muchacho, Eduardo Ballesteros. Ahí estuve con Eduardo Ballesteros y su banda Show. Ahí fue uno de los primeros grupos donde participé ahí en Nueva York. Y luego de ahí, pues ya estuve con otro grupo. Y luego de ahí, ahí fue que empecé con el Grupo H. Grupo H, antes del Grupo H estuve con la Tribu Garífuna. Ah, sí, tremendo grupo también, buenísimo. Sí. Antes del Grupo H me fueron a buscar lo de la Tribu Garífuna, ahí estuve un tiempito con la Tribu Garífuna, y estando con la Tribu Garífuna, me buscó el Grupo H, pero era porque la Tribu Garífuna hicieron una gira centroamericana, no sé, para Miami, para dónde, entonces, y yo no estaba dispuesto a salirme de Nueva York para ese entonces. Entonces, en eso, me buscó el Grupo H, entonces dije yo, bueno, aquí voy a aprovechar para integrar al Grupo H, así fue que empecé con Grupo H, eso fue por ahí como el 92, 93. Ah, excelente. Bueno, qué alegría de ver de que eres una persona que se ha fogueado con los grandes. Grupo H, uno de mis favoritos, así mismo la Gran Tribu Garífuna, y pues han grabado muchos éxitos, mucha música entre los dos grupos, aparte de Mando Ballesteros, ¿no? Que es tremendo. Mando Ballesteros es cantautor prolífico como lo eres tú, y yo creo que formando parte de Mando Ballesteros y su grupo UBO International, yo creo que fue un gran éxito, porque yo me acuerdo en los viajes a Nueva York cuando los miraba a ustedes, rebuscarse de fiesta en fiesta, y eran muy populares realmente, así como fue Grupo H y sus múltiples viajes a Los Ángeles, porque aquí los queríamos mucho, aquí venían cada mes. Esos llenones que hacíamos ahí en Los Ángeles, con Grupo H. Tremendo. Sí. Aquí en Los Ángeles, Grupo H, no había otro grupo que lo votara. Sí, ese grupo número uno, claro que sí. Así es. Bonitos recuerdos, quedaron los recuerdos. Sí, Gado. Pues qué alegría, Gado. No sé si querrás agregar algo más a la entrevista. Yo sé que venís cansado de tu trabajo y bueno, y te tenés que preparar ya tu repertorio para este sábado, y esperamos de que mucha gente nos apoye. Queremos de que hagan su compra de sus boletos con anticipación, y si hay mucha gente, pues, ¿por qué no? Podemos hacer un segundo baile el domingo, un tercer baile el lunes. De todos modos, va a ser un feriado grande, un feriado largo, celebrando el 4 de julio, ¿verdad?
así es, sí, claro, sí. Si la casa está demasiado llena y no hay mucho cupo, entonces organizamos otro evento el otro día. Porque sí. Ahora sí que hay que hacerlo, hay que aprovechar pues la estadía por allá. Claro que sí, Gado. Entonces, muy agradecido por tu tiempo, Gado. ¿Algo más que querrás agregar a la entrevista antes de que cerremos nuestra gran entrevista con Gado Núñez? Solamente como te decía, pues agradecimiento a toda la gente que está pues organizando este evento, este magno evento que es por mi despedida de los escenarios y celebrando mis 35 años de trayectoria musical. Ya tú sabes, Carlos Gardel decía de que 20 años no es nada, pero 35 son muchísimos, ¿oíste? Sí, es cierto. Sí, toda una vida con la música, y no me arrepiento porque pues yo creo que eso lo traigo en las venas. A veces tomé esa decisión pero con un temor tremendísimo, porque la música ese la llevo en la sangre, hermano. Nací con ese don que Dios me ha dado, y yo pues muy feliz, por suerte pues fue Dios que me dio ese don maravilloso de poder ser músico por toda una vida. Pero todo lo que empieza de repente pues tiene un final, y es tiempo que tome mis buenas vacaciones entonces. Gracias, Gado. Audiencia linda, en vivo y a todo color, nada más y nada menos que el Godfather de Punta Rock, el padrino de la punta, Mr. Gado Núñez, all the way from Houston, Texas, esta noche en vivo, aquí por Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. Gracias, Gado. Feliz noche y nos vemos el sabadito alegre. Ahí estamos, hermano. Bendiciones. Gracias. Fue tu guño. Adiós. Sí, Ajá. Qué rico, familia, no se olviden. Este sábado en Los Ángeles